Nos vamos a la Clínica Asunción una semana más. Hoy vamos a saludar a Ezequiel Luege, que es especialista en cirugía del pie de Asunción Clínica. Ezequiel, doctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por este espacio. Hoy vamos a hablar del pie y en concreto de una dolencia que afecta a muchísimas personas, el juanete. Es esa protuberancia ósea que se forma en la articulación, en la base del dedo gordo del pie. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre los juanetes? ¿Por qué se producen los juanetes, doctor? Bueno, mira, primero a tener en cuenta es que mucha gente me consulta y la gente cree que es un sobrehueso, y en realidad no es un sobrehueso, es una alteración en la forma, es una desalineación del primer dedo, ¿sí? Eso por una parte. Con respecto a las causas, hay muchas teorías con respecto a la causa del juanete, pero sí están de acuerdo muchos especialistas en que una de las causas más frecuentes de las causas extrínsecas sería el uso del calzado, ¿sí? Un calzado cerrado, en punta, por eso se ve mucho más frecuente en mujeres. Y después hay otro componente bastante importante, tenemos en cuenta que es el factor genético, ¿sí? Algún familiar, este factor cumple un rol importante. Eso se sabe, o la mayoría estamos de acuerdo con eso, más allá de que hay muchísimas teorías con respecto a las causas de los juanetes. Por lo tanto, el uso de zapatos apretados y estrechos y el condicionante también genético pueden provocar esta dolencia. Lógicamente, exacto, teniendo esto en cuenta, una manera fácil y sencilla de prevenir los juanetes es utilizar un calzado cómodo y ancho, ¿no? Exactamente, tienes toda la razón. Nosotros aconsejamos a mujeres, sobre todo, que son las que más consultan este tipo de patología, el uso del calzado ancho, cómodo. Lo ideal sería tipo zapatillas de running, que son anchas, confortables, pero bueno, con que sea por lo menos ancho y no apretado y en punta, con eso estamos bien. O por lo menos disminuye la progresión, porque sabemos que es una enfermedad progresiva. También tenemos que tener en cuenta que todas digamos, todo lo que se le puede hacer sin cirugía, llámese separadores nocturnos, dedales de silicona, el uso del calzado un poco más ancho, tampoco detiene la enfermedad, solamente aliviana un poco los síntomas y de alguna manera puede disminuir un poco la progresión, pero la enfermedad, al tener algún trastorno, por decirlo de alguna manera, o algún enfoque genético, siempre tiende a ser progresiva y crónica, ¿no? Bueno, ¿cuándo hay que consultar al médico, por tanto? Cuando aparecen los primeros síntomas y ¿a qué hay que estar atenta? En realidad, nosotros aconsejamos consultar siempre que uno note la deformidad, más allá si existe dolor o no, es para ver si existen también patologías asociadas. Una cosa es cuándo consultar para poder tener un diagnóstico preciso y en base a eso hacer un tratamiento adecuado, pero también para descartar otras patologías que pueden estar asociadas, como los dedos en martillo, el pie plano, etcétera. Obviamente que el tratamiento del alus valgus asintomático no tiene indicación quirúrgica per se. Nosotros indicamos cirugía solamente cuando el paciente viene con dolor. La mayoría de los pacientes que vienen con dolor lo refieren en la zona medial del dedo, con un poco de aumento de coloración, lo que nosotros llamamos la bursitis del bunio, ¿sí? O alguna enfermedad asociada, ¿sí? O a veces también refieren dolores en el dorso o en la planta del pie. Obviamente siempre asociado a la deformidad, que muchas veces es visible, ¿no? Claro, lógicamente intuyo y entiendo que los pacientes no acuden al médico hasta que el juanete no causa dolor, ¿no? Exacto, la mayoría de la gente consulta por dolor, pero muchas veces empiezan a notar la deformidad y consultan para ver si pueden hacer algo para evitar que eso siga progresando. Por eso es lo que yo te comentaba al principio, existen tratamientos paliativos, pero ninguno de los tratamientos no quirúrgicos son definitivos, digamos, no erradican la enfermedad ni evitan que progrese. Sí mejora los síntomas en caso que haya, o de alguna manera el consejo de usar calzados más anchos, etcétera, puede hacer de alguna manera que no evolucione tan rápido. ¿Y cuáles son esos tratamientos? ¿Cuáles son esos métodos para que no evolucione tan rápido el juanete? En realidad el juanete tiene indicación quirúrgica, una vez que uno lo detecta y está asociado a dolor, tiene indicación quirúrgica. Lo que nosotros buscamos con la cirugía es realinear el primer dedo, que es la causa, digamos, de la deformidad. En ese caso, la mayoría de las cirugías que existen hoy por hoy, existen dos grandes grupos. Son cirugías convencionales, las que se hicieron siempre, que es una cirugía abierta, y existe hoy también por hoy la cirugía percutánea, la mínimamente invasiva. Digamos, en manos de profesionales acreditados y bien formados, cualquiera de las dos cirugías está bien, habría que evaluar cada caso de manera
personal para poder decidir qué tipo de cirugía, digamos, se le aconseja a cada paciente. Hay que tener en cuenta que no todos los alus valgus son iguales, ¿sí? Existen diferentes grados de deformidad y también existen también asociaciones con otras enfermedades. Por ende, la técnica quirúrgica la tiene que elegir un profesional que esté acreditado y que sepa, digamos, que tenga experiencia en el tema, porque muchas veces digamos, la recidiva, que es lo que la gente le tiene miedo, que es que el juanete vuelva, está relacionado muchas veces con las enfermedades más graves de alus valgus que están subdiagnosticadas o le hicieron un tratamiento inadecuado y por ese motivo el juanete recidiva, ¿no? Doctor, ¿el juanete puede aparecer a cualquier edad? Sí, existen juanetes en niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores, a cualquier edad. Y tras la operación, ¿cuál es normalmente el resultado? ¿El paciente se incorpora a hacer una vida normal ya o el posoperatorio es largo? Es que eso depende mucho de la técnica quirúrgica a utilizar. Hay más de 100 técnicas quirúrgicas descritas. Ajá. Depende de lo que seleccione el cirujano, va a ser la evolución y el posoperatorio, pero a grandes rasgos, en general hoy por hoy se tiende a hacer una deambulación precoz. Lo ideal es que el paciente se opere y que a las 48 horas esté pudiendo pisar con una sandalia posoperatoria y cursando su posoperatorio, deambulando poco obviamente, pero con una carga progresiva, ¿sí? Después de las operaciones, doctor, ¿las pacientes vuelven a utilizar zapatos estrechos o definitivamente los desechan ya para siempre? A ver, el consejo es, como decíamos al principio, siempre tratar de usar calzado ancho para tratar de no volver a generar el mismo mecanismo que tal vez un poco ayudó a producirlo. Pero sí pueden, por ejemplo, usar calzado deportivo, pueden volver a hacer deportes. Esto siempre teniendo en cuenta, te reitero, qué tipo de cirugía se le va a efectuar, porque no todos los juanetes son iguales. Hay gente que requiere cirugías, por ejemplo, si el juanete está asociado a artrosis y uno tiene que ejecutar una cirugía un poco más agresiva, lo que nosotros llamamos artrodesis, que es la fijación del dedo, ya tiene otro posoperatorio. Entonces, es muy importante acudir al especialista para que le diga qué grado de juanete tiene, si tiene algún tipo de asociación, si tiene algún grado de fenómeno degenerativo como la artrosis, y en base a eso definir una técnica quirúrgica y ahí preguntar exactamente cuáles serían los pasos a seguir, el tiempo de evolución que le va a llevar y qué tipo de cosas va a poder hacer antes y después de la cirugía. Ezequiel Luegues, especialista en cirugía del pie de Asunción Clínica. Gracias por todos estos consejos y por ese tratamiento de los juanetes para todas aquellas personas que sufren de esta enfermedad. Un abrazo muy fuerte y hasta otra. Muchísimas gracias por la comunicación. Saludos a toda la audiencia.